Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Y bueno, me he ausentado tanto, digo, no por el hecho de tener trabajo ni de tener muchas tareas ni nada. La verdad me ha dado mucho flojera seguir subiendo video y es por eso que no lo he subido. Así que no puedo serle más sincero, esa es la verdad. Y trataré de subir videos más regularmente, no sé, una vez a la semana o algo así. Continuaremos con las prácticas como la de los LED o algo parecido, también básico. Y vamos a también entrar en lo que es compuertas lógicas, ¿ok? Entonces, ya diciendo las disculpas y lo que viene adelante o más adelante, comencemos con el video. Como vieron en el título, se trata de relays, relevadores o relevadores de control. Si se dan cuenta, este es un pequeño cuadrito naranja, tal vez nada que ver con lo que tú ya estás viendo en electromecánica o en preparatoria o en una universidad, pero el principio es el mismo. El principio es básico para al igual que para el industrial, que sería ya con más contactos auxiliares, contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados. El principio es el básico y el principio sigue siendo el mismo, ya sea en que en un industrial. La diferencia es que cambia el tamaño y las proporciones en lo que se puede emplear dicho componente. Ok, dicho esto, para empezar, se pueden dar cuenta en la parte del frente tiene una nomenclatura que es para identificar el componente y también los voltajes de entradas que soporta y los voltajes de salida que soporta y a cuánto trabaja este pequeño relevador. Pasando a algo más ya técnico, ¿cómo funciona este relevador? Se preguntarán ustedes. Fácil, dentro de él se encuentra una bobina. Esa bobina lo que hace es inducirse con la corriente que ustedes le van a suministrar y sin ninguna conexión física va a hacer que este switch se mueva para acá por medio del magnetismo. Y se preguntarán, ¿para qué nos sirve eso? Si nosotros aquí metemos 5 volts para inducir o excitar esta bobina, va a hacer que cambie sin tener la necesidad física de estarle, digamos, cambiando. O simplemente si nosotros tenemos un circuito ya hecho que, por ejemplo, no sé, de abrir y cerrar una puerta que esté trabajando con componentes que solo trabajen a 5 o a 10 volts, pues fácilmente podríamos controlar una puerta que necesite un motor, o la puerta de un garage que necesite un motor de a 127 volts, sin necesidad obviamente de tener que usar cosas mucho más amplias en cuanto a soporte de voltajes y corrientes, ¿me entienden? No sé si me estoy dando a entender. A lo que voy es que con este pequeño aparato podemos controlar lo que es un foco sin dañar nuestro circuito. A eso era lo que iba, y para eso es que nosotros podemos utilizar este pequeño componente y es para eso que funciona. Ok, para darles una breve o una pequeña explicación cómo funciona, vamos a pasar a lo que es un circuito ya hecho para que se den cuenta de más o menos cómo funciona. Y obviamente también vamos a ver qué onda con las patitas. Primero, antes de pasar a la práctica, se me estaba olvidando. Ok, tenemos la bobina. Como se podrán dar cuenta, nuestro relevador tiene 5 patitas, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Ahora, aquí las tengo enumeradas. Esta es la patita número 1, esta es la patita número 2, que sería la bobina. Si ustedes meten corriente aquí, se va a escuchar un pequeño clic, que sería el switch cambiando a este lado. Ahora, esta es la patita número 3, que sería un contacto normalmente abierto. Esta es la patita número 5, que sería el contacto normalmente cerrado. Y esta es la patita por donde entra la corriente para distribuir, digamos, al contacto normalmente cerrado o al contacto normalmente abierto. ¿Qué quiero decir con normalmente abierto y contacto normalmente cerrado? Si nosotros, así como lo tengo sin necesidad o sin tener nada conectado, este contacto ya está haciendo contacto con el número 5. O sea, sin tener excitada la bobina, nosotros ya estamos haciendo una conexión del 4 al 5 sin tener prendida nuestra bobina. Por eso se llama normalmente cerrado. Significa que cuando no esté en uso, el contacto está cerrado en el número 5. O está pasándole la corriente o lo que sea que esté pasando a través del 4 al número 5. Una vez que nosotros excitamos a esta bobina, el contacto va a pasar a cerrado y el otro va a pasar a abierto y viceversa. ¿Me entienden? Espero me esté explicando bien. Ya tenía bastante que no decía esto. Y bueno, ok, eso no tiene nada que ver. El punto es que cuando nosotros excitamos a la bobina, pasa de normalmente cerrado a abierto y de normalmente abierto a cerrado. En pocas palabras, estos se cambian. Ok, ahora sí, una vez explicado esto, pasemos a lo que es el diagrama. Como se podrán dar cuenta, en esta parte tenemos un pequeño diagrama y ese diagrama es lo que vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 patitas aquí. Lo que vamos a hacer es conectar exactamente lo mismo que tenemos aquí en este relevador, como si lo tuviéramos conectado de esta forma. Aquí tenemos las 3 patitas y aquí las otras 2 patitas. Aquí tenemos un LED, el switch para la bobina, para activarla y desactivarla, la corriente, que sería lo que va a prender nuestros LEDs, la corriente positiva en este caso, y de este lado la tierra, que sería lo que va, digamos, cerrar el circuito de nuestros LEDs. Y luego acá el positivo, porque acá está el negativo para cerrar obviamente y excitar a la bobina. Una vez dicho esto, pasemos a lo que es nuestro circuito. Ok,
Yo en este caso no estoy usando la maquinita que les mostré porque no la encontré, no supe dónde quedó. Y bueno, si ustedes no tienen obviamente esa maquinita porque yo no se les he enseñado a hacer, o si ya tienen una, pues pueden usarla adelante. Pero en caso de que no tengan y no sepan cómo suministrar solo 5 volts, que sería lo que requiere nuestro recuerden que todos los cargadores, cualquier cargador de cualquier celular, por lo general vienen de entre 4, 5, 6 o 7 volts. En este caso este es de 7 y nuestro elevador funciona bastante bien, no ha tenido ningún percance, ningún problema, y he hecho varios intentos de grabación y no se me ha descompuesto. Por lo tanto podemos usar un cargador de nuestro teléfono, obviamente que no usemos, un cargador que esté en desuso para que no tengamos problemas al mutilarlo y cortarle la parte que se conecta a nuestro teléfono para poder usar la corriente que nos suministra. En pocas palabras, es una pequeña fuente de poder. Ok, como se pudieron dar cuenta, prendió un LED. Ese LED es el normalmente cerrado, es el contacto que les mostré que no estuviera prendido. Este relevador es el que va a prender. En pocas palabras, es el contacto número 5. Ahí es donde tenemos a nuestro LED. Ok, prendió este LED. Si nosotros prendemos lo que es el switch número 1, que es donde está conectada la bobina, aquí, entonces nos daremos cuenta de que va a prender el LED de acá. Vamos a hacerlo. Como se pudieron dar cuenta, el LED cambió. Se apagó el de acá y prendió el de acá. Fue lo que dije, que cuando se excitaba la bobina iba a cambiar, digamos, el switch, o se iba a acercar a la bobina, o lo iba a traer por el magnetismo que se genera a través de la bobina. Ahora vamos a hacerlo rápidamente y obviamente me voy a callar para que escuchen el clic que se escucha cada que cambiamos lo que es el switch o la bobina excitada y no excitada. Como se pudieron dar cuenta, se escucha un clic no sé cómo llamarle, si se escucha un clic cada que nosotros excitamos a la bobina. Eso significa que nuestro relevador funciona correctamente y es la acción que hace al switch pasar hacia acá y a la bobina a ser excitada, ¿me entienden? Bueno, espero haya quedado claro. Olvidé mencionar también que aquí lleva resistencias los LEDs para que no los vayamos a quemar. Recuerden que los LEDs trabajan a 3 volts, no trabajan a 5 ni a 7, entonces si van a usar el cargador que les mencioné, o cualquier cargador que usen, traten de usar siempre una resistencia para cada LED para no tener problemas. No sé si se fijaron de que aquí están las resistencias en esta parte. Las resistencias son de 330 ohmios, que para cualquier LED creo que sería suficiente para no ser quemado. En este caso no se quemó ninguno. Si se dan cuenta, al principio mencioné de que nuestro circuito podía funcionar para corrientes más poderosas o más fuertes sin que quemara nuestro circuito electrónico. Ok, como se podrán dar cuenta en este pequeño hoja, se darán cuenta de que el 4 es el que suministra la energía. Entonces aquí podemos poner lo que es 127 volts para que prendan algunos focos. Entonces en vez de poner LEDs pondríamos focos, siempre y cuando obviamente aquí pongamos una corriente suficiente para que los focos puedan ser encendidos. Más fácil, cambiamos los LEDs por uno de estos y en esta parte donde ven el cable negro, que sería yo estoy suministrando corriente negativa para que el LED prenda, yo quito y el LED se apaga, lo vuelvo a poner y el LED se prende, lo quito y lo pongo. Entonces yo aquí en el 21 pongo corriente a 127 y entonces nuestro foco va a prender exactamente igual que con los LEDs. Ok, ahora sí sería todo. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente video. Trataré de subir video una vez a la semana, ya sea de práctica o de algún componente en específico o de compuertas lógicas como ya les había mencionado. Gracias por el video, bye. Nodemir, y ahora vean la diferencia de velocidad en cuanto al cambio de luces de una a otra y así.